En los últimos días, por ejemplo, con el dólar, parece que los aumentos de tarifa están lejos de terminar. Las distribuidoras han pedido o ya están hablando de un reajuste debido a la diferencia que hay con respecto del precio de la divisa norteamericana. También se han pedido recortes y más ajustes que pueden llegar a impactar en quita de subsidios y más aumentos de tarifa. Mientras tanto, digo, ya hay gente que hoy las tarifas se les hace muy difícil pagarlas, ¿no? Y por este motivo hay algunos proyectos en la legislatura santafesina para alivianar el costo de la tarifa. ¿No es así, diputado Luis Rubeo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Es así, hay distintos proyectos presentados de distintos bloques. Hay uno que hemos presentado el conjunto de la oposición, firmado por 15 legisladores, donde estamos planteando la necesidad de retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado, generando un fondo fiduciario para que el gobierno pueda echar mano para poder pagar al sistema interconectado. Yo creo que es un tema que hay que abordar sí o sí, y lamentablemente en la legislatura no estamos pudiendo lograr ese debate. Hay una reticencia por parte del oficialismo, por parte de los legisladores radicales y socialistas del Frente Progresista, de abordar esta temática que ya, como usted bien lo definía, se ha hecho impagable. Usted tiene sectores del comercio, de pequeños comerciantes, granjas, minibares, kioscos, de una determinada cantidad de lugares que no pueden pagar la tarifa. Sí, yo creo que lo que asusta es a futuro, de acá a 4 o 5 meses, que se esté hablando de una nueva revisión, ¿no? Sí, y además de eso, lo que está sucediendo es en la práctica de que esos comercios que están cerrando o están pasando a la marginalidad, porque no tienen otra fuente de ingreso, están marcando de que la provincia de Santa Fe algo tiene que hacer. Y en ese sentido, yo creo que el gobernador está en mora, porque haber generado una comisión que se ponga a estudiar el tema tarifario de aquí a noviembre es casi una falta de respeto. Llevar la situación a ese tiempo, a noviembre, cuando la capacidad de pago está agotada hoy, me parece que no. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer ahora. Nosotros podríamos analizar los componentes que usted paga con la tarifa, por ejemplo. Yo hace un año que vengo reclamando esta cuestión, que usted cuando paga el servicio de tarifa, paga una parte que está vinculada al consumo y otra parte una determinada cantidad de leyes que no tienen nada que ver con su consumo. O sea, el intendente de Santa Fe viene discutiendo el tema de la cuota de alumbrado público. Es un 13%. Bueno, justamente lo que se está estudiando en esa comisión, ¿no? La composición claro, de la tarifa, digamos. Pero si nosotros derogáramos esas leyes, podíamos avanzar, por ejemplo, la cuota de alumbrado público que usted la paga con la tasa de alumbrado, limpieza y barrido, que es una tasa municipal, pero también la paga en el consumo de la energía. ¿Por qué usted debe pagar la lectura de los medidores? ¿Por qué usted tiene que hacerse cargo de un 6% que le tiene que devolver la EPE al municipio por el espacio del uso del espacio aéreo? Todas esas cuestiones, cuando usted la analiza en el componente tarifario, están en el orden del 24, casi 25%. Y además hay una cosa que nosotros tenemos que reclamarle al Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional no se puede hacer el distraído. Nosotros estamos pagando el 21% de IVA y podríamos hacer una cosa compartida entre Nación y provincia y bajar ese 21% al 10,5%, que también lo venimos planteando en la legislatura. Entonces, cuando usted va analizando los componentes de la tarifa, hay una reducción importante. O sea, no solamente tenemos que reclamarle al Gobierno Nacional la quita de subsidios, sino también tenemos que hacer cosas de Santa Fe. Y el tiempo va pasando y no se va haciendo nada. Y la capacidad de pago está agotada. La gente no es que no quiere pagar, no puede. Esta es la sencilla. En muchos casos me parece que es así, sobre todo jubilados y pensionados, ¿no? Sí, bueno, en el tema de jubilados y pensionados, nosotros lo que queremos es que el Estado demuestre la buena voluntad de querer colaborar con un segmento de la población que todos reivindicamos, que todos decimos que hay que tratar de ayudar, pero en la práctica hacemos muy poco. ¿Cómo es esta iniciativa? Nosotros planteamos de que los centros de jubilados de la provincia paguen una tarifa social. Una tarifa que haría de alguna manera contribuir a las tareas que desarrollan ellos, que es de contención. A lo mejor en las grandes ciudades no se percibe tanto, pero en localidades pequeñas el centro de jubilados juega un rol importantísimo. A lo mejor es el único ámbito que hay en esa localidad para contener a los adultos mayores, para llevar actividades que de otra manera no pueden hacer, que están vinculadas a la salud, a la recreación, una determinada cantidad de cosas que no se hacen. Digo, no creo que la empresa provincial de energía vaya a quebrar sus cuentas o el Estado provincial en el presupuesto que tiene, porque a 250, 300 centros nosotros le cobremos la tarifa social. Y es una manera de demostrarle a la ciudadanía de que hay un Estado que trata de colaborar, que trata de ayudar y que trata de ponerse al frente de la cuestión. Son cuestiones mínimas y sin embargo no logramos que se traten en la legislatura. ¿En qué estado está este proyecto? Tiene trámite parlamentario, están las comisiones respectivas, nosotros le hemos venido pidiendo preferencia, tratando de que se debata. Porque acá el problema es mucho más de fondo, porque el tema tarifario tiene que llevar a una resolución que nosotros tenemos que ver si denominamos a la energía y al agua como bienes sociales.
Y si nosotros llegamos a la conclusión de que esto es así, que son bienes esenciales para la vida de cada uno de nosotros, quiere decir de que no tenemos que mirarlo al costo solamente por el gasto que provoca, sino que nosotros tenemos que pensar desde el Estado cómo garantizamos esos elementos que lleguen al conjunto de la población de una manera accesible. Sí, y si hay que subsidiarlo, habrá que sacar dinero de otro lado. Claro, que no implique sí o sí que tenga que haber una rentabilidad para la empresa. Claro, porque si no, ¿qué se hace? El servicio. Aumentan los costos, es lo más sencillo trasladarlo a tarifa. Además, acá hay una decisión del gobierno provincial que el gobernador Lischin le reclama al gobierno nacional, y hace bien en reclamarlo, pero resulta que en lo que a él le compete no actúa, porque también hay una decisión del gobierno de la provincia de sacar subsidios a la empresa provincial de energía. Y aquellos que reivindicamos el rol de la empresa dentro del Estado, sabemos que a lo mejor hay que poner recursos. Claro, usted me puede decir, pero bueno, los recursos son finitos, ¿de dónde se sacan? Y yo sí, hace tiempo que lo venimos discutiendo en la legislatura, de dónde se sacan los recursos. Usted dígame, ¿por qué el kiosco de la esquina de este canal paga el 3,6% de ingresos brutos? Cargill, Vicentín, Bunge pagan el 0,25%. Bueno, pero se ha intentado muchas veces, ¿no? Sí, y habíamos logrado tributar y no ha sido tan sencillo. Claro, avanzar, porque ¿no? tienen una capacidad de lobby, se juntan en la Bolsa de Comercio de esta ciudad, se juntan en la Bolsa de Comercio de Rosario, hablan con los funcionarios y reducen las alícuotas. Estamos hablando de sectores que pueden presionar, ¿no? Claro, pero son sectores que han tenido magníficas ganancias, que tienen una ventaja tanto de lo nacional, porque le han quitado retenciones, y también desde lo tributario, desde el punto de vista provincial, y nosotros necesitamos recursos. No puede ser, tiene que haber una justicia tributaria. No, pero yo me imagino, digo, aquí en Santa Fe, digo, cuando se retocaron algunos impuestos municipales, hubo algún ruido por parte de los directamente afectados. Siempre hay, digamos, me parece, ¿no? Y a nadie le gusta pagar, a nadie le gusta pagar, pero cuando usted tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones, y se supone que tiene que tomar decisiones en beneficio de la mayoría. Y si hay una minoría que tiene rentabilidades por encima de lo normal y que viene teniendo ganancias importantes, esos serán los que más tienen que contribuir. Sí, nosotros habíamos logrado... Pero en la práctica no es tan... A lo que iba porque falta decisión política, ¿no? Porque falta decisión política. Porque el gobierno provincial no toma la decisión política de avanzar. Nosotros habíamos logrado, cuando asume el gobernador Lischin, que se modifica la ley de ministerios, yo en aquella época era presidente de la Cámara, y era uno de los que impulsaba esta iniciativa de cobrarle a las cerealeras, lográramos que empezaran a tributar el 0,50. Lo hicieron en un solo año. Porque al año siguiente hablaron con el gobernador y en el mensaje de presupuesto el gobernador bajó la alícuota del 0,50 al 0,25. Son millones y millones de pesos. Entonces, digo... Veamos de dónde sacamos los recursos. No, igual no me parece tan sencillo es que es una decisión política. La resolución, sí, tal cual. Es una decisión política, si hay voluntad política que por tiene parte del pros y Estado. contras, ¿no? Bueno, y tiene que ver para dónde uno mira, a quién desea gobernar, a quién tiene que beneficiar. Tal cual. Luis, con respecto a la autopista, se están haciendo algunas obras, se anunciaron en los últimos días 2 controles inteligentes en los accesos a Santa Fe. Esos Rosario. controles inteligentes ya hace años que se vienen anunciando. Digamos, usted tenía algunos cuestionamientos respecto, ¿no? Sí, yo los cuestionamientos que tengo, que me parece que casi es de mal gusto volver a anunciarnos de que vamos a tener una autopista inteligente. Yo me acuerdo por allá por el gobierno de Hermes Wiener, que nos dijeron que íbamos a tener una autopista que iba a tener detectores de humo, de lluvia, un corredor, ¿cómo se llama?, que está vinculado a la recreación y todo eso no existe. Acá lo que pasó en realidad es que el deterioro de la traza cada vez mayor, que los santafesinos nos tenemos que hacer cargo invirtiendo una importantísima cantidad de millones de pesos porque hubo una prestataria que no cumplió con el contrato. Y hubo un Estado que fue benevolente en la decisión de rescindir ese contrato sin ejecutar garantías, porque hubo un incumplimiento manifiesto, y me refiero a la empresa que se fue, a ARSA. Era una empresa que tenía 10 años concesionada la traza. La principal cosa que debía hacer, debía repavimentar las 2 manos. Tenía obras pendientes, ¿no? Tenía que repavimentar los 300, casi 60 kilómetros que tiene la traza entre ida y vuelta. Solamente llevó adelante 70. Y a usted, a mí, a cada uno de los que transitamos la autopista nos fueron cobrando permanentemente. Cuando nosotros decíamos de que ese fondo de obras que tenía, porque usted pagaba el peaje, un porcentaje que iba por un fondo de obras iba a ser insuficiente y que el Estado se iba a tener que hacer cargo, se nos decía de que no, que éramos la oposición, que estábamos trabando la cuestión. Y lo que estábamos haciendo es una descripción de la realidad, el tiempo que determinó, de que ARSA no cumplió, de que se fue, de que nos cobró el peaje y que ahora nos tenemos que hacer cargo los santafesinos de la millonaria cifra que debemos invertir, porque hay tramos de la autopista que si a usted le toca una noche de lluvia no puede transitar,
porque las huellas que tiene del lado derecho hacen imposible la transitabilidad. El tránsito pesado funciona por la izquierda y eso provoca una innumerable cantidad de accidentes. Entonces, esta es la realidad. Entonces, que se nos venga a anunciar nuevamente de que vamos a tener una autopista inteligente, que no sé cuántas cosas se van a hacer, la verdad que no me parece de buen gusto. Lo que teníamos que haber hecho, avanzar en lo que significaba. El Estado la tenía que haber tomado antes, teníamos que haber ejecutado las garantías a la concesionaria que se fue, porque esto es como un contrato privado. Usted me alquila a mí un departamento y no cumple. ¿Y yo qué hago? Le ejecuto las garantías. Sí. Entonces, ¿y por qué el Estado no actúa así? Si hay una manifiesta incumplimiento de contrato. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al común acuerdo para la rescisión del contrato? La verdad que es un contrato que está, de alguna manera, muy cuestionado. De la legislatura no he sido el único, hay otros legisladores que lo han hecho. Hemos planteado la venida del ministro. Siempre el ministro, que cada vez que vino a las comisiones respectivas, venía con un papelito así como el que tiene usted acá en su mano y no traía un solo elemento para poder demostrar lo que decía. Le hemos pedido la información respectiva, esa información nunca vino a la legislatura. Entonces, creo que ahora anunciar nuevamente los detectores de humo, la autopista inteligente, me parece que es una falta de respeto. Bueno, cambiamos de tema, Rubeo. Le pido un análisis respecto de la última semana. Bueno, ahora tenemos algunos vaivenes nuevamente de la economía. ¿Cómo viene observando toda esta situación que pega e impacta de cerca, digo, en la provincia de Santa Fe, con bajas de recaudación, por ejemplo, ¿no? Mire, yo en el día de hoy ya ingresé y estoy pidiendo un tratamiento de que la provincia convoque al fiscal de Estado para ver cuáles son las acciones que estamos llevando adelante por el incumplimiento del pacto fiscal. Porque si el gobierno nacional dice que va a reducir los que significan los tributos para las provincias, de que va a recortar gastos, yo tengo mis serias dudas de que nos vayan a pagar la deuda que Nación tiene con provincia por el tema previsional. Entonces me parece que tenemos que tratar de empezar a discutir cada una de estas cuestiones viendo desde defender el interés del santafesino. Si nosotros tenemos instancias que ya han llegado a lo máximo de la justicia, que es la Corte Suprema, que eso ha determinado un fallo favorable a nuestra provincia, lo que tenemos que avanzar es en la ejecución. Entonces queremos provocar la discusión, pero la discusión global de todo el tema, porque esto que está pasando hoy con la llegada nuevamente del fondo, con los compromisos que está tomando el gobierno nacional, es una película que ya nuestro país vivió y nunca prosperó. Yo el otro día escuchaba a un economista rosarino que hablaba de la cantidad de empréstitos que tomó el gobierno argentino, los distintos gobiernos, de 1958 a la fecha. Nosotros hemos tomado 19 créditos de salvataje. Todos fracasaron. Entonces me hace pensar de que no hay ninguna razón para que este prospere. Y sobre todo cuando el negocio termina siendo un negocio financiero, donde uno no encuentra explicaciones, donde se fugan millones en millones de dólares, que no se sabe a dónde se va, y de que además no controlan el proceso inflacionario. Hay un endeudamiento interno a través de la LEVAC, teniendo tasas de altísima rentabilidad que van en contra de la producción y del trabajo. Un endeudamiento externo que nos compromete por cientos de años para adelante. ¿Cuál es el negocio? Porque esa plata, ¿a dónde va? Si usted me dice, no, mire, vamos a tener un plan de obra pública intensivo, vamos a contener la mano de obra que se expulsa, nos están diciendo que se va a recortar la obra pública, de que no va a haber... No se habla de meses de recesión, digo, por esto más que se va a sentir fuerte quizás aquí en la provincia, ¿no? Sí, yo creo que el paro del día lunes pasado fue contundente y demostró una voluntad de sectores que no hay que vincularlo a la política, hay que vincularlo a la necesidad de la gente. El gobierno inteligentemente lo que quiere hacer es politizar la cuestión diciendo que son los sectores de la oposición que están llevando adelante esto. Los sectores que pararon los otros días no están embanderados con ningún partido político. Los partidos políticos podrán tratar de ponerse al frente, las organizaciones sindicales, pero la realidad es que la gente tiene agotada su capacidad de pago, no le alcanza el dinero. ¿Qué pasa cuando su mujer va a la góndola del supermercado? Que el billete de 100 pesos ha perdido valor. Sí, cuando cualquiera de nosotros vamos. Cuando cada uno de los televidentes va a un supermercado con un billete de 100 pesos y no tiene ningún tipo de valor. No compras 4 productos. Entonces, hay un deterioro notable. No pararon la inflación. Tenemos un proceso donde se puso un techo de paritarias que ha congelado, tratado de enfriar la economía bajando el consumo. Tenemos mayor endeudamiento externo. Tenemos un altísimo endeudamiento interno. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuáles son las políticas activas? Porque esto ya no alcanza con echarle la culpa a los que se fueron. Digamos, ya pasaron 30 meses. Sí, me parece que... Me parece que esa retórica se agotó. Ya caducó la herencia, me parece. Esperemos de que la gente entienda esta cuestión y cuando tengamos que elegir, elijamos de otra manera. Gracias, Rubeo, por venir. No, gracias por invitarme, un gusto. Rapidito abrimos la ventana, actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Santa Fe. Mañana no tan fría, fresquita, podríamos decir a esta hora. Falta un ratito para que salga el sol.